Que tenemos de abrir tu palabra. Gracias por estos 43 años. Señor, gracias por las personas que hemos podido compartir nuestra fe, aquellos que hemos podido edificar en tu gracia, en tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que están tomando el liderazgo de tantos ministerios. Bendícenos, Señor. Continúa bendiciendo. Señor, que realmente podamos ser un impacto, Señor, en el barrio, en toda la comunidad que nos rodea. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, por favor, al capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Me quedó la O del otro lado, ¿no? Trastornar. Oh, el mundo hoy. No sé por qué pasó eso. Muy bien. Cuando uno lee el libro de los Hechos y va al capítulo 17 y ve las cosas que le acontecían al apóstol Pablo, y uno dice, si yo tuviera que calificar al apóstol Pablo, la efectividad de su ministerio en su viaje misionero, seguramente lo aplazaríamos, le pondríamos una muy mala nota. Porque estuvo encarcelado, estuvo apedreado, abandonado, se lo consideró muerto, las personas desechaban su ministerio, lo habían dejado solo. Y la verdad que los resultados que había obtenido eran un poco extraños, un poco dispersos. Por lo menos eso es lo que se veía en la superficie. Sin embargo, pasó absolutamente todo lo opuesto. Fue como lo que hizo un tsunami que empezó a esparcir el Evangelio por toda Europa. Dios estaba comenzando una revolución del apóstol Pablo llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra y si uno lee el libro parece como que no había tenido demasiado impacto. Así que el pasaje que vamos a estudiar hoy revelará un poco más acerca de su vida y algunas descripciones interesantes del cristianismo. Vamos a leer entonces ahora la palabra de Dios y vamos a comenzar con el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. O sea, la última ciudad a la que Pablo fue no tenía una sinagoga, por lo que fue a ver en la ribera del otro lado del río, en Tesalónica, para ver si había una sinagoga. Versículo 2 al 7, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, que en griego es la palabra Cristo, que significa Mesías, padeciese y resucitase de los muertos. Y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Acá, si ustedes me acompañaron en la lectura, uno podría estar deduciendo que Pablo y Silas se estaban hospedando en la casa de Jasón. Versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, y acá está lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido
y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y quiero decirles, querida iglesia, en esta mañana, acá terminamos la lectura de la palabra de Dios, que hay una relación directa en trastornar el mundo que te rodea y comprender la palabra de Dios. O sea que vamos a ver que la estrategia de Pablo era simple y vamos hoy a analizarla detenidamente. ¿Cómo era que ellos habían trastornado absolutamente toda la región y el evangelio se esparcía? Están, dice, trastornando al mundo. ¿Qué expresión esta? Y parecería como que lo estaban haciendo exitosamente. Y si vemos los versículos 2 y 3, él discute y explica y abre la palabra. Dice, si queremos nosotros trastornar el mundo, no podemos estar sin la palabra. Yo sé que la palabra está en el celular, pero yo me acuerdo que estaba de visitador médico en el hospital Tornú. No, Tornú no. ¿Cómo se llama este hospital que está al lado de Rivadavia? Bueno. En la esquina, no. Hay un hospital. El CEMIC. Estaba en el CEMIC. Y yo agarraba la valija del visitador médico y tenía la Biblia acá, así. Así. La Biblia así y colgando la valija del visitador médico. Entonces esperaba que los médicos pasaran y cuando pasaba dejaba la Biblia, abría la valija, le promocionaba los productos. Cuando no estaba ahí con mi Biblia. Entonces venían los médicos, ¿qué estás leyendo? Che, la Biblia. Y los visitadores médicos, vos siempre lees la Biblia. Y ahí me daba siempre oportunidad para compartir el Evangelio. Uno llevaba la Biblia. Y con esa Biblia que uno llevaba, siempre compartía. Y la dejaba en el mostrador. Y la moza que lo atendía a uno decía, ¿y eso qué es? La Biblia, la Biblia. Te dejo un folleto. Y siempre la Biblia era lo que nosotros proclamábamos. Así que la primera pregunta que tenemos es, ¿tenemos una relación con la Biblia que revoluciona el mundo en el que nosotros estamos inmersos? Así que hoy, en esta mañana, y vamos a ir rápido porque si no me van a criticar, vamos a ver 6 cosas que se necesitan para trastornar nuestro mundo para Cristo. Lo primero que vamos a ver es que lo que se necesita es una relación que sea espiritual. Miren, no podés conocer la palabra de Dios hasta que no conozcas quién es Dios. Por lo tanto, sin una relación personal con Cristo, la Biblia es un libro cerrado. ¿Por qué? Porque el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede discernir porque se necesita el Espíritu de Dios para discernir las Escrituras. Así que podemos ir a algunas iglesias, no evangélicas, normalmente las iglesias evangélicas, los nuevos no son creyentes, los creyentes vienen con su Biblia o con su celular o con su tablet, qué sé yo, lo que tengan. Pero uno puede ir a otros lados donde la gente va a la Biblia y no es creyente. Entonces no pueden tener una relación de compartir al Dios que no conocen. Y por eso muchas veces, seguramente ustedes habrán ido a algunos casamientos donde uno dice, no puedo creer lo que le están diciendo a los novios, qué barbaridad. ¿De qué manera están usando las Escrituras para un casamiento? Y porque no conocen las Escrituras. Por más que tienen la Biblia ahí sobre el pupitre, no conocen las Escrituras. Así que para entusiasmarte, puede ser que puedas leer un pasaje de la Biblia que te entusiasme con algún proverbio, como lo sabe Quique, algún salmo en particular que te guste, que te da paz en el momento de la aflicción. Pero si no conoces al Dios, no podés conocer las Escrituras. Necesitas el Espíritu Santo para discernir las cosas profundas de Dios a través de la palabra. No vas a revolucionar a nadie en tu entorno si no conoces las Escrituras, porque primero conociste al Dios de la palabra. En segundo lugar, debemos cultivar una conciencia clara. ¿Querés trastornar tu mundo?
cultiva una conciencia que sea clara. Pablo escribió en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis para salvación. Dicho de otra manera, dice que antes que estudies y aprendas de la leche espiritual de la palabra, y menciona una larga lista de pecados. Desead, pero ¿sabes qué? Primero deshacete del engaño, deshacete de la hipocresía, de las envidias, o sea, de cuánto pecado. Nosotros no podemos sentarnos a buscar que Dios nos hable, compartir lo que Dios nos habla en nuestra vida para transformar el mundo que nos rodea y estamos viviendo en pecado. Yo me acuerdo una vez que estaba en el Mundial del 78. Lo cuento porque me avergüenzo a mí mismo. Y yo fumaba, era esclavo del cigarrillo, no lo podía dejar. Y era creyente, y aparte testificaba, y me iba a los parques a predicar. Y estaba en Entre Ríos, en una iglesia, estaba en Entre Ríos, y fui en el medio del Mundial de 78, cuando todo el mundo gritaba y había salido campeón, Argentina, que yo cuánto. Estaba en una iglesia sentado con 6 personas. Un pastor muy enfermo. Ahí, o sea, estaba comprometido. Y estaba trabajando por la compañía un fin de semana que estaba fuera de mi casa. Y estaba en el parque de esa ciudad de Entre Ríos, no sé si era Colón, una de estas ciudades que hay en Entre Ríos, fumando y repartiendo folletos. Y una chica me dice, pero vos sos evangélico, los evangélicos no fuman. No, lo que pasa es que hay algunos evangélicos que son más especiales que otros. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Y no conocía las escrituras, pero siempre me encantaba el evangelismo. Y mi papá espiritual, Beto Tarasiuk, que me decía, ¿cómo está? Estoy luchando, le digo yo. Bueno, seguí luchando, me dice. Tenía un Mejari, un Jeep, y me dice, 4 meses de creyente, anda a predicar a Temperley. Ahí había un pastor en una iglesia en Temperley. Le digo, pero yo no tengo ni idea, nada. Me dice, no importa, dice, vos enseñale 4 versículos, los que yo te enseñé, y sacarlos a todos a evangelizar, me dice. Vas a ir con otro joven que sabe de la Biblia, vos sacarlos a predicar, me dice. Y me iba con el Mejari hasta Temperley, fumando. Y llegaba y me comía todos los mentoliptus que había en los kioscos, para que no tuviera olor a cigarrillo. Así que era una lucha. Ahora yo digo, uno tiene que deshacerse de todas estas cosas en la vida, con conducta, con disciplina, para asegurarse que tiene una relación con Cristo, con la palabra, y poner un testimonio para compartir y transformar el mundo que nos rodea. En tercer lugar, un deseo que sea confirmado con la disciplina. El deseo de llevar la palabra requiere estudiarla con disciplina. Yo me pregunto, ¿alguna vez alguno acá intentó bajar de peso? Levante su mano. Bueno, acá Lidia, disciplina. Tuvimos que ponernos con disciplina. Intentar dejar de fumar, disciplina. Intentar hacer algo diferente que beneficie nuestra vida requiere disciplina. Por lo tanto, si ustedes quieren transformar el mundo con la palabra y con un testimonio en su vida, estudien la Biblia con disciplina. Siempre lo digo, acá hay 300, 400, 500 libros. Nadie los retira, nadie los solicita a Raquel acá para que me quiero llevar un libro este fin de semana, quiero leer un libro. Hay libros de todo tipo, de lo que se le ocurra. Hay hasta novelas que son edificantes. Si tienes deseo de aprender de manera que conozcas al autor de la palabra y que puedas revolucionar el mundo, tenés que tener disciplina. Tu devocional todos los días, leer la Biblia, prepararte. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Esto no es para la salvación. La palabra aprobado es la palabra dokinos, que en griego significa de manera que puedas pasar las pruebas de la vida. ¿Qué significa esto? Que cuando hay pruebas en tu vida
y vos te preparaste con la palabra de Dios, las vas a pasar. Y cuando vos pasás las pruebas de la vida con la palabra de Dios, las personas dicen, ¿cómo puede ser? A este no le entra una bala. Está como que no le pasa nada. A mí me pasa la 10ª parte de lo que pasa a él y yo me muero, me encierro, me deprimo. ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? Y las personas van a querer tener lo que vos tenés. ¿Por qué? Tenés disciplina. Disciplina con la palabra de Dios. En cuarto lugar, es más que un deseo, ¿eh? O sea, la palabra de Dios requiere disciplina. Y así como para bajar de peso me encantaría tener 3 kilos menos, y si no te pones disciplina, te puedo asegurar que no lo vas a bajar. La palabra de Dios requiere disciplina. ¿Cuál es el propósito del año nuevo, del próximo año que te vas a poner como disciplina con la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que puedas transformar tu vida, para que tu testimonio sea poderoso y para el conocimiento de la palabra pueda transformar el mundo que te rodea. En cuarto lugar, desarrollar una actitud correcta. Fíjense, Santiago en el capítulo 1, en este pasaje que es interesante para mirar, dice que, luego ahí en el versículo 22, da una ilustración del hombre que se mira a sí mismo y después dice que se olvida de cómo es su rostro. ¿Quién esta mañana se miró en el espejo? ¿Alguien se miró al espejo esta mañana? Levante la mano. Todos nos miramos al espejo. ¿Estamos un poquito más viejos? No. El sol que tomé ayer tampoco. Nos acomodamos los 3 pelos que tenemos sobre la cabeza. Todos nos miramos en el espejo. Y después, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Hasta que viene alguien y me dice, mirá, se te paró acá o pasaste por abajo de un árbol y te quedó acá una hoja en el cabello. Bueno, la palabra de Dios es un espejo. Nos miramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta de las cosas que están mal. Entonces la palabra de Dios nos anima y dice que tengamos la actitud correcta, vemos algo que dice que nosotros estamos haciendo y es incorrecto y cambiemos el rumbo. Tomemos decisiones absolutamente contrarias. Y eso va a hacer que nuestra vida sea un testimonio totalmente diferente que atraerá a las personas a Jesucristo. A veces nos miramos al espejo y decimos, no me gusta lo que veo. Otros dicen, ¿sabes qué? Saquemos el espejo. O esto lo voy a arreglar. O no me gusta, pero no pienso cambiar. Bueno, la Biblia es exactamente como el espejo de cada mañana. En quinto lugar, tomar acciones en forma intencional. Fíjense lo que dice el versículo 2 y 3 del pasaje que leímos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, observen 3 cosas. Discutió, declaró y expuso por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. 3 cosas que definen la presentación de Jesucristo. En primer lugar dice que discutió. La palabra discutir, acá nosotros la tenemos con un concepto a veces distorsionado. No queremos discutir, pero en realidad la palabra acá es la palabra diálogo. O sea que Pablo se presentaba para presentar a Cristo y permitía que las personas con sus inquietudes, sus dudas, sus propias ideas, sus pensamientos interactuaran con él. Ese es el concepto acá. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado de que venga una persona y les diga, ¿y cómo es esto?
¿y cómo funciona esto? ¿Y de dónde sacaste esto? ¿Y por qué no el Papa? ¿Y por qué no los ángeles? ¿Y por qué no la Virgen María? Y esto y lo otro. ¿Y saben lo que hacía Pablo? Agarraba las Escrituras y dialogaba con ellos y le daba las respuestas de la palabra. Ahora, para eso hay que conocerlas. Para eso hay que conocerlas. Y la verdad que es maravilloso, porque no es lo que yo pienso, porque lo que yo pienso puede ser distinto de lo que piensa mi vecino, pero esto es lo que Dios piensa, es lo que Dios decide. Y esa es la maravilla de conocer las Escrituras. La semana pasada estuve, no sé, Lili, media hora en la puerta de casa. En la puerta de casa media hora con un testigo de Jehová. Estaba con su hijito, 13, 14 años. Llevó a la puerta de mi casa el hombre y su hijo de 13 años, que estaba mirando a su padre y entrenándose como él me compartía la palabra. ¿Y usted qué piensa del mundo? No, porque estamos hablando sobre el mundo y las cosas que están aconteciendo. Yo le digo, me parece que estamos en los últimos tiempos. Ah, nosotros creemos exactamente lo mismo. Por supuesto que no tenía ni idea con quién hablaba. Estuvimos media hora. Y el chico abría los ojos así, porque todo le contestaba con versículos bíblicos. Ah, pero usted conoce las Escrituras. Digo, es lo que le dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Y los 144.000, las Escrituras dicen esto, si no busquémoslo. Ah, sí, pero... Y llegó un momento que me dijo, mire, tenemos una reunión a las 7:30 de la noche en el templo, me tengo que ir. Conocer las Escrituras. ¿Por qué? Yo creo que ese chico, cuando llegó a la casa, le había dicho, papá, miremos de vuelta, porque yo le dije, hasta ustedes no tienen ni siquiera quién es el autor de la Biblia que usan. Ah, no, pero nosotros porque queremos que la gloria se la lleve. ¿Saben lo que le dije? Andá a la calle Boedo y Rivadavia. No vayas solamente a las librerías de los testigos de Jehová. Buscate una Scofield, una Ryrie, una MacArthur. Buscate Biblias y contratá tu Biblia con esas Biblias, que son siervos gigantes de Dios, que han hecho traducciones e interpretaciones de las Escrituras. Comprate Biblias de estudio y buscá la verdad en las Escrituras. Yo creo que ese chico cuando llegó a la casa, viste, debe haber tenido una linda conversación con su papá. Bien, dialogó. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Segundo que hizo es discutió con ellos. Fíjense que 1 Pedro 3:15 dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Querés transformar tu mundo? Tenés que estar preparado para presentar defensa de aquella esperanza que hay en tu vida. Hoy estábamos con el equipo de discipulado, viendo cómo presentar el Evangelio, la gracia de Dios, el hombre, Cristo, la fe y la decisión. Y entrenándonos y viendo los textos y las cosas que son necesarias. ¿Para qué? Para que podamos compartir la fe con las que no lo conocen. En segundo lugar, Pablo dice que discutió con ellos. Ahí está. Y en tercer lugar, Pablo discutió con ellos y Pablo les declaró la verdad. Lucas usa esta misma palabra que vemos acá, versículo 3, que era necesario declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Dice que declaró, Pablo Lucas en el capítulo 24, ¿se acuerdan la escena de los dos discípulos camino a Maús? Que no reconocían al Señor, ¿no? Y de pronto dice que cuando el Señor se va, dice, cuando abrió las Escrituras y le declaró, dice, no ardían nuestros corazones cuando abrió la palabra de Dios. Qué importante es cuando realmente nosotros estamos preparados, abrimos la palabra de Dios y vemos cómo el Espíritu Santo junto con la palabra empieza a hacer la obra transformadora en la vida de las personas que nos escuchan. Pero obviamente no solamente
tenemos que declararla, tenemos que, como dice aquí, discutirla, discutir la palabra de Dios y también dialogar con la palabra de Dios. Termino con esto. Necesitamos, como iglesia, que consideremos que nuestra vida espiritual no es venir a la iglesia. ¿Es importante venir? Sí, por supuesto. ¿Somos edificados? Es importante. Pero no es acá. El mundo está afuera. El mundo se pierde en tu trabajo, en tu universidad, en tu barrio. Entonces, estamos viviendo de manera, estamos conociendo la Escritura de manera, estamos teniendo un testimonio de manera tal que impacta el mundo que nos rodea. Eso es el gran desafío que nos quisiéramos poner cada uno de nosotros y los animo a que me acompañen para el año 2026. La iglesia es el lugar en donde estamos viviendo para Cristo, venimos a encontrar como hoy refrigerio, ánimo, edificación, ser desafiados. Nos desafiamos incluso para hacer cosas buenas aquí, para alcanzar al mundo. Pero ¿saben? No hay ningún versículo que diga que tenemos que venir aquí. La iglesia primitiva estaba en las casas. Y cuando leemos no dejándonos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, no era venir a un edificio como este. No es así. No lo encontramos en las Escrituras. Por eso es como cuando a veces, vieron, se juega un partido, ¿no? Y se agarran todos antes de comenzar el partido, después que cantan el himno nacional, en círculo, y vamos y se animan y cosas por el estilo. Bueno, esa es la iglesia. Nos unimos acá todos juntos, pero el mundo que tenemos que transformar está fuera de estas cuatro paredes. Y luego Pablo expuso, dice, la verdad. Y la palabra exponer significa presentar o dar evidencia. Cuando exponemos la palabra de Dios, estamos dando evidencia. Y para eso tenemos que estar preparados para exponer nuestra fe y poder sustentarla. Era el año 79, creo, y estaba en una mesa con 14 personas que eran visitadores médicos. Miren lo que ocurrió. Estaba el presidente de la compañía, el presidente regional de la compañía, el supervisor y estaban los 14 visitadores médicos. Y el jefe de mi jefe, no el presidente, le dice, no vamos a comenzar a orar, a comer hasta que Abelito no haga su oración. Y yo lo miro, era el jefe de mi jefe, le digo, mira, la verdad que tenemos un banquete esta noche, comemos lo que no comemos en nuestra casa ni todos los días. Yo soy agradecido porque la verdad que hay mucha gente en la calle que no tiene para comer. Así que yo en silencio, nadie me tiene que seguir, pero yo voy a dar gracias por los alimentos. El presidente lo mira con una mirada que era un cuchillo al jefe de mi jefe. Le dice, la próxima vez que te dirigís así, Abel, era italiano-americano, dice, te voto de la compañía. Yo, viste, no sabía dónde meterme. Y entonces él dice, no, bueno, Abelito, vos sabés que es una broma. Pero todos se escucharon. Y esa noche todo el mundo empezó a decir, pero escúchame, los evangélicos, ¿en qué se diferencian de los católicos y los mormones y los testigos de Jehová? ¿Y en qué creen esto y por qué no creen esto? Y toda la noche fue un debate teológico con versículos bíblicos que yo disparaba, contestando todas las preguntas. Al año, cuando llega un momento de dejar de ser visitador médico, me di cuenta que para esa posición de gerente había 3 candidatos. Y preguntaron, ¿quién es el candidato más apto para la posición? Y dijeron, el gerente de producto es alguien que se para con autoridad y conocimiento, con la literatura médica, que él preparó para presentar los productos a todos los visitadores médicos, que a su vez tienen que presentárselo a los médicos. Y para eso tiene que tener autoridad y conocimiento. Yo quiero contar lo que pasó una vez hace un año. Y mi jefe contó la anécdota de ese día cuando yo contesté con versículos bíblicos en esa cena e hice callar con lo que la Biblia decía todos los errados pensamientos que tienen los otros que creen en otras cosas.
y ascendí a gerente de producto. Y ahí comenzó toda mi carrera en la industria farmacéutica. Así que, hermanos, qué desafío conocer las Escrituras, presentarlas con autoridad. ¿Para qué? Para transformar el mundo que nos rodea. Último punto, debemos abrazar a la oposición como si fuera una oportunidad. Fíjense, versículo 17:5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose a una turba, alborotaron la ciudad. Versículos 6 y 7. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En otras palabras, estos hombres no son políticamente correctos, no hacen lo que dice el César. Estos van en contra de la corriente popular. No nos gusta el hecho de que trastornan el mundo, si nos hacen sentir como si nosotros estuviésemos equivocados, como si nosotros fuésemos pecadores. ¿Quién se piensan estos que son? Pero fíjense, en 1 Tesalonicenses leemos el pasaje de lo que había dicho el apóstol Pablo y el impacto que había causado. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y Hechos 17:8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Sabes quiénes eran las autoridades? La palabra autoridad es los policharches. ¿Qué les suena? Los políticos de aquel entonces. ¿Han visto ustedes la última jura de los diputados y senadores? ¿La han visto? Búsquenla en YouTube, en Google. Una vergüenza. Una vergüenza. Me da vergüenza que un pueblo, una nación, elija tal calidad de seres humanos. No todos. No todos. Algunos juraron por la liberación de la que está presa y condenada. Por ellos juraron, no por la Biblia, no por los valores, los principios. Está bien jurar por la provincia, por el pueblo de Entre Ríos, de Santiago del Estero. Está bien todo eso. Un desastre, una vergüenza. Ahora, ¿quién se para delante de toda esa gente? Y por eso quiero leerles, para terminar, lo que hizo un pastor llamado Wright en la Asamblea Legislativa, cuando juraban los diputados y los senadores en el estado de Kansas. Él hizo esta oración: Padre Celestial, hoy venimos ante ti para pedirte perdón y para buscar tu dirección y tu guía. Sabemos que tu palabra dice, ay de los que llaman lo malo bueno. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y hemos invertido nuestros valores. Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de la palabra, la hemos llamado pluralismo moral. Hemos adorado otros dioses y lo hemos llamado multiculturalismo. Hemos aprobado la perversión y la llamamos un estilo de vida alternativo. Hemos promovido la pobreza y lo llamamos la lotería. Hemos descuidado a los necesitados y lo llamamos autopreservación. Hemos matado a los neonatos y lo llamamos opción. Hemos dado la oportunidad a los abortistas y lo llamamos justificable. Hemos descuidado la disciplina de nuestros hijos y lo llamamos la construcción de la autoestima. Hemos abusado del poder y lo llamamos astucia política. Hemos codiciado las posesiones de nuestros vecinos y lo llamamos ambición. Hemos llenado el aire con pornografía y cosas profanas y lo llamamos libertad de expresión.
Nos hemos mofado de los valores eternos de nuestros antepasados y los llamamos esclarecimiento. Búscanos, oh Dios, y conoce hoy nuestros corazones. Pruébanos y ve si hay en nosotros algún camino torcido. Límpianos de todo pecado y libéranos. Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido enviados aquí por el pueblo de Kansas y han sido ordenados por ti para gobernar este estado grande. Concédeles tu sabiduría para gobernar y puedan sus decisiones dirigirnos al centro de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, el Salvador viviente, Jesucristo. Amén. ¿No es maravilloso que alguien dijera tantas verdades juntas como una oportunidad frente a los diputados y senadores? Y la pregunta es, ¿hemos trastornado nuestro mundo? La Iglesia de Jesucristo necesita mujeres valientes, hombres valientes que estén dispuestos a trastornar el mundo que nos rodea. Tener una relación espiritual genuina con Dios. Cultivar una conciencia clara. Tener un deseo que sea confirmado con la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Desarrollar una actitud correcta, tomar acciones en forma intencional. Debemos abrazar a la oposición como si fuera una oportunidad para compartirles la esperanza que hay en nosotros. ¿Saben? Pablo dejó Tesalónica y no volvió más. No pudo regresar a la casa de Jasón para decirle, Jasón, gracias porque me acobijaste, me hospedaste, me protegiste. No pudo regresar. Pero, ¿sabe? Dejó 2 epístolas. Y esas 2 epístolas a las tesalonicenses las tenemos en nuestras Biblias. Y nos enseñan esas verdades que necesitamos saber para transformar nuestro mundo. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por estos 43 años, Señor, de compartir la palabra, de transformar con tu Espíritu Santo y la palabra corazones que no tenían esperanza alguna. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes, que podamos tomar una decisión más que un deseo, un compromiso de profundizar la palabra, de hacernos eco de la palabra que tú nos revelas en tu palabra, para que todos aquellos que nos rodean puedan ser tocados, transformados, llamados a los pies de la cruz. Señor, tantas personas nos rodean que no saben quiénes somos, en qué creemos, a dónde vamos. Señor, tú nos has dado un espíritu de poder, no de cobardía. Pero sabemos que tenemos que prepararnos para esa batalla. Ayúdanos, Señor, a tener ese fuego encendido en nuestro corazón para poder ser testigos, voceros, proclamadores de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, viene una canción para terminar. Con mi cantante favorita. Peregrinos vamos siguiendo la luz.
de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que prosiguen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestras vidas queden en el ayer y nuestros hijos miren hacia atrás, que la luz que les dejemos ilumine su sendero, les guía a encontrar la senda de fidelidad, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Muy bien, hermanos.